Ilia Topuria perdió el cinturón contra Justin Gaethje, pero esa no es la parte más peligrosa de la historia. La parte peligrosa es que UFC Freedom 250 dejó una imagen que antes no existía. Topuria siendo frenado, dañado y detenido antes de poder recuperar el control. Y cuando un peleador que parecía intocable pierde así, el problema ya no es solo el resultado. El problema es lo que todos creen haber visto. Gaethje no solo ganó una pelea por el título lightweight, le dio a la división una prueba concreta de que Topuria puede ser llevado a una zona donde su confianza ya no alcanza para controlar la noche. Eso no significa que Topuria esté acabado. Significa algo más incómodo. Ahora su próxima pelea no empieza desde el mismo lugar. Antes, Topuria entraba con el peso del invicto, con la sensación de que cada rival tenía que resolver un problema que nadie había resuelto. Después de Gaethje, la pregunta cambió. Ya no es solo cómo se sobrevive a Topuria. Ahora es, ¿cómo responde Topuria cuando todos ya vieron una grieta? Esa es la historia real. Un cinturón se puede recuperar. Una derrota se puede explicar. Incluso una lesión puede sanar. Pero el aura funciona distinto. El aura vive en la cabeza de los rivales antes de que empiece la pelea. Vive en la forma en que un contender mira el tape. Vive en la duda que aparece cuando alguien sabe que está entrando contra un hombre que nunca había sido derrotado. Y por primera vez, esa duda ya no está solo del lado del rival. Ahora la duda también rodea a Topuria. No porque haya dejado de ser peligroso. Topuria sigue siendo peligroso. Sigue siendo rápido, agresivo, técnico y con poder para cambiar una pelea en segundos. Pero la diferencia es que antes su récord hablaba por él. Ahora tiene que hablar otra vez dentro de la jaula. Eso importa porque Gaethje no ganó de una forma pequeña. La pelea terminó por TKO, con la esquina de Topuria parando el combate al final del cuarto round. Después llegaron reportes de daño orbital no desplazado. Y aunque eso no convierte la derrota en una sentencia, sí hace que el aftermath sea más pesado. Porque no fue solo una noche donde Topuria perdió puntos, fue una noche donde perdió el cinturón, perdió el invicto y salió con una imagen física de daño que la división no va a ignorar. Ahí cambia la conversación. Para los fans puede ser una derrota dura, para los rivales puede ser información y para UFC puede ser una nueva mesa de opciones. Ese es el verdadero cambio después de Gaethje. Topuria todavía puede pedir volver. Todavía puede ser una estrella. Todavía puede estar cerca de grandes peleas, pero ya no tiene el mismo poder automático que tenía antes de perder. Porque en UFC, ganar no solo te da posición. La percepción también te da posición. Cuando pareces invencible, el negocio se mueve contigo. Cuando alguien rompe esa imagen, aunque sea una sola vez, el negocio empieza a mirar más caminos. Gaethje ahora tiene el cinturón. Arman Tsarukyan aparece en la conversación. Otros nombres pueden empujar desde atrás. Y Topuria, por primera vez, no solo tiene que pensar en el próximo rival. Tiene que pensar en cómo recuperar el control de la historia antes de que el lightweight avance sin esperarlo. Por eso esta derrota no se puede leer como un simple tropiezo. Una derrota normal cambia una estadística. Esta derrota cambió el tipo de presión. Antes, cada pelea de Topuria se sentía como una confirmación de lo que ya parecía inevitable. Ahora, su próxima pelea se va a sentir como una respuesta. La gente no va a mirar solo si gana.
Va a mirar cómo gana. Va a mirar si recibe daño. Va a mirar si duda. Va a mirar si el rival encuentra momentos parecidos a los que encontró Gaethje. Y eso es lo que vuelve todo más delicado. Porque cuando un peleador invicto pierde por primera vez, no pierde solamente una marca perfecta. Pierde la comodidad de que el público complete la historia a su favor. Antes, si Topuria hablaba con confianza, esa confianza encajaba con el récord. Ahora, si habla con confianza, la gente va a pedir prueba. Ese es el precio de perder por primera vez en una posición tan alta. No es que el legado desaparezca, es que el legado entra en una fase nueva. Topuria ya no está defendiendo solo lo que ganó. Está defendiendo la idea de que Gaethje no mostró una respuesta definitiva. Y esa es una pelea diferente. Porque no se pelea solo con golpes, se pelea con tiempo, se pelea con matchmaking, se pelea con la reacción del público, se pelea con cada contender que mira esa derrota y empieza a creer un poco más. Ahí está el peligro real, no en decir que Topuria ya no sirve. Eso sería exagerado y falso. El peligro está en que un solo resultado le dio a toda la división una pregunta nueva. Y si Topuria no responde pronto con una actuación fuerte, esa pregunta puede crecer más rápido que su camino de regreso. Lo que cambia después de una derrota así no aparece solo en el récord. Aparece en la forma en que otros peleadores empiezan a estudiar tu pelea. Porque un fan puede mirar Topuria contra Gaethje y quedarse con el resultado. Pero un contender no mira así. Un contender mira el tape buscando momentos pequeños. Cuando Topuria perdió distancia, cuando tuvo que retroceder, cuando dejó de imponer ritmo, cuando la pelea empezó a sentirse menos cómoda para él. Ese es el primer cambio real. No es que todos tengan ahora la fórmula para ganarle. Es que por primera vez tienen una referencia. Antes, preparar una pelea contra Topuria era preparar una amenaza que todavía no había sido resuelta. Ahora, preparar una pelea contra Topuria significa estudiar una noche donde Gaethje sí encontró respuestas suficientes para llevarse el cinturón. Y eso cambia la confianza del próximo rival. Si eres un striker, miras cómo Gaethje manejó los intercambios largos. Si eres un grappler, mira si puedes obligar a Topuria a pelear con más carga física. Si eres un contender como Arman Tsarukyan, no ves solo una derrota. Ves una oportunidad de presentar otro tipo de problema. Esa es la diferencia entre perder una pelea y dejar material para toda la división. Topuria sigue siendo peligroso, pero ahora sus rivales no tienen que imaginar el escenario difícil. Ya existe, y cuando un escenario existe, el miedo baja un poco. Ese pequeño cambio puede afectar todo. Puede afectar cómo entra el próximo rival. Puede afectar cómo UFC se vende su regreso. Puede afectar si una revancha inmediata se siente inevitable o si la empresa decide mirar otro camino. Porque UFC no necesita decir públicamente que la historia cambió para que el matchmaking empiece a moverse. A veces basta con que haya más opciones sobre la mesa. Gaethje tiene el cinturón. Topuria tiene nombre, estrella y una historia de regreso. Tsarukyan tiene argumento deportivo. Otros nombres pueden entrar si el negocio lo pide. Y en ese tipo de escenario, Topuria ya no pelea solo contra un rival. Pelea contra el movimiento de la división. Ese es el punto que muchos pasan por alto. La derrota no solo le quitó una posición, también hizo que su siguiente paso dependa más de cómo UFC se quiera ordenar el tablero. Antes, Topuria podía empujar la historia con la fuerza del invicto.
Ahora necesita una respuesta dentro de la jaula para recuperar ese empuje. Y ahí está el reframe. Esta historia no trata principalmente de si Topuria sigue siendo bueno. Esa pregunta no tiene mucho misterio. Topuria sigue siendo un peleador de élite. La pregunta más importante es si todavía puede hacer que la división sienta que pelear contra él es entrar en una pelea sin solución clara, porque eso era parte de su poder. No solo ganar, hacer que sus victorias parecieran inevitables. Después de Gaethje, esa sensación necesita ser reconstruida con hechos, no con discurso. Una entrevista no basta, una promesa no basta, un mensaje de confianza no basta. El próximo performance tiene que hablar por él. Y no cualquier performance. Si Topuria vuelve y gana una pelea cerrada, eso puede demostrar que sigue en la élite. Pero quizá no borra la duda. Si vuelve y domina, la conversación cambia. Si vuelve y finaliza, entonces UFC puede vender otra vez la idea de que Gaethje fue una noche dura, no una lectura definitiva sobre Topuria. Pero si vuelve y sufre demasiado, aunque gane, la pregunta seguirá viva. Ese es el verdadero peso del comeback. No se trata solo de sumar otra victoria. Se trata de cambiar la emoción que dejó la derrota. Porque ahora cada segundo de su próxima pelea será leído de otra manera. Si recibe un golpe fuerte, la gente recordará el daño contra Gaethje. Si pierde un round claro, los rivales van a ver más señales. Si tarda en imponer respeto, el público va a preguntarse si algo cambió. Eso es lo que hace peligrosa esta etapa. Topuria no tiene que demostrar que sabe pelear, tiene que demostrar que la grieta no se convirtió en una puerta. Y esa es una presión muy distinta. La presión del invicto era mantener una imagen perfecta. La presión después de perder es reconstruir una imagen dañada sin pelear desesperado por borrarla. Porque si Topuria entra solo intentando demostrar que nada cambió, puede terminar mostrando que algo sí cambió. Por eso su regreso necesita algo más que orgullo. Necesita inteligencia. Necesita control emocional. Necesita escoger los momentos. Necesita ganar la pelea real y también la pelea de percepción. Esa es la pelea que Gaethje dejó abierta. No una pelea física contra él solamente. Una pelea contra la idea de que Topuria puede ser leído, tocado y llevado a lugares donde ya no parece invulnerable. Y si Topuria logra cerrar esa idea, en su próxima aparición, la narrativa puede girar otra vez a su favor. Pero si no lo logra, entonces el problema ya no será solo la derrota en UFC Freedom 250. El problema será que esa derrota empezó a cambiar la forma en que todos imaginan una pelea contra Ilia Topuria. Ahora la pregunta no es si Topuria puede volver a ganar. La pregunta es qué tipo de victoria necesita para que la historia vuelva a estar de su lado. Porque después de Gaethje, una victoria simple puede no cerrar la conversación. Puede ayudar, puede ponerlo otra vez en posición. Puede recordarle a la gente que sigue siendo uno de los nombres más peligrosos de lightweight. Pero si esa victoria deja demasiadas dudas, si recibe mucho daño, si el rival encuentra demasiados momentos, entonces el problema no desaparece. Solo cambia de forma. Ese es el riesgo de este comeback. Topuria no está peleando solo por volver al title shot. Está peleando por recuperar control. Control sobre cómo UFC se vende su nombre. Control sobre cómo los rivales preparan una pelea contra él. Control sobre cómo los fans interpretan la noche contra Gaethje. Y ese control
no se recupera con palabras, se recupera con una actuación. Si Topuria vuelve y domina, la derrota empieza a verse como una noche dura dentro de una carrera grande. Si vuelve y finaliza, UF se puede vender otra vez la idea de que Gaethje no lo descifró, solo lo venció una vez. Pero si vuelve y sufre, aunque gane, el debate sigue vivo. Y en una división como Lightweight, un debate vivo puede cambiar el calendario. Gaethje tiene el cinturón. Tsarukyan tiene argumento deportivo. Otros contenders pueden aparecer si UFC se encuentra una pelea más atractiva, más rápida o más fácil de vender. Por eso el tiempo también importa. Topuria puede sanar, puede entrenar, puede ajustar. Pero mientras tanto, la división no se queda congelada esperando su respuesta. Ese es el peligro silencioso. No que Topuria desaparezca, no que UFC lo borre, no que su carrera esté terminada. El peligro es que la conversación avance sin que él la dirija. Y para un peleador que construyó tanto poder sobre confianza, invicto y control, esa es una presión nueva. Antes, Topuria entraba a cada pelea intentando confirmar lo que todos ya empezaban a creer. Ahora entra a la próxima intentando cambiar lo que muchos acaban de ver. Esa diferencia pesa, porque si pelea demasiado ansioso por borrar la derrota, puede forzar momentos. Si pelea demasiado paciente, algunos van a leerlo como duda. Si recibe un golpe fuerte, volverá la comparación con Gaethje. Si el rival sobrevive más de lo esperado, el público se preguntará si el miedo realmente volvió. Esa es la trampa después de perder aura. Cada detalle se interpreta. Cada round tiene más peso. Cada reacción parece decir algo sobre el futuro. Y por eso, Topuria necesita más que orgullo. Necesita inteligencia. Necesita elegir bien el regreso. Necesita una pelea que no solo le dé una victoria, sino una respuesta clara. Porque el verdadero comeback no es demostrar que sigue siendo valiente. Eso no está en duda. Tampoco es demostrar que tiene talento. Eso ya lo mostró muchas veces. El verdadero comeback es hacer que la división vuelva a sentir que la noche de Gaethje fue una excepción, no una guía. Ahí se decide todo. Si Topuria logra eso, la derrota puede convertirse en parte de su evolución. Una grieta. Una corrección. Un golpe necesario antes de una versión más completa. Pero si no lo logra, entonces UFC Freedom 250 puede quedar como algo más grande que una derrota por el cinturón. Puede quedar como la noche en que la división empezó a pelear contra Topuria con menos miedo. Y eso es lo que hace tan importante su siguiente paso. No importa solo quién será el rival. Importa qué pregunta representa ese rival. Un striker puede probar si Topuria recuperó autoridad en los intercambios. Un grappler puede probar si puede controlar el ritmo físico. Un contender con nombre puede probar si Topuria todavía carga una pelea grande sin que la presión lo cambie. Cada opción cuenta una historia distinta. Y UFC sabe usar esas historias. Por eso Topuria no solo necesita volver en el momento correcto, contra el rival correcto, con una actuación que no deje demasiado espacio para la duda. Porque el cinturón puede volver, el ranking puede volver, la conversación por la revancha puede volver. Pero el aura no vuelve automáticamente. El aura vuelve cuando el próximo rival deja de mirar el tape de Gaethje como una oportunidad y empieza a mirarlo como una excepción. Ese es el verdadero reto.
Hacer que la división vuelva a pensar que no hay una respuesta sencilla. Hacer que UFC vuelva a verlo como una amenaza principal, no solo como un excampeón buscando reparación. Hacer que los fans vuelvan a hablar de su futuro, sin empezar siempre por la noche en que perdió. Y ahí queda la pregunta final. ¿Gaethje fue solo el primer hombre en vencer a Topuria? ¿O fue el primer hombre en mostrarle a todos qué parte de Topuria se puede atacar? La próxima pelea no va a responderlo todo, pero sí va a decir mucho. Porque si Topuria gana de forma dominante, la historia cambia otra vez. Si gana con dudas, la presión sigue. Y si vuelve a sufrir, la división va a escuchar esa señal. Un cinturón se puede recuperar. Una derrota se puede explicar. Una lesión puede sanar. Pero el miedo que un peleador provoca en los demás se reconstruye de una forma más lenta. Round por round. Intercambio por intercambio. Actuación por actuación. Y para Ilia Topuria, el verdadero regreso quizá no trate solo de volver a ser campeón. Quizá trate de hacer que todos crean otra vez que Gaethje no encontró la respuesta. Solo encontró una noche. ¿Y tú qué crees? ¿Topuria solo necesita ganar para recuperar su lugar? ¿O necesita una finalización dominante para que la división vuelva a temerle?